es la hora que teníamos prevista para comenzar el seminario, así que vamos a comenzar. Si alguien llega un poco más tarde, bueno, recordar que los seminarios se graban y luego se publican, así que podréis volverlo a ver. Y si os habéis unido al seminario, os enviará un correo con un link a la grabación. Voy a enchufar. Vale. A ver. Perfecto. Bueno, mi nombre es Víctor. Yo pertenezco al departamento de desarrollo de CIPE y me encargo de esta aplicación que vamos a presentar hoy, que es OpenBeam Quantities, que bueno, salió al mercado hace un tiempo, cuyo objetivo es realizar la medición de modelos BIM en formato IFC, además de consolidar la información de los presupuestos que tenemos en nuestro proyecto BIM de la plataforma BIM Server Center, que supongo que ya conoceréis, y si no, ahora la veréis. Y el objetivo es ese, es decir, aquí en OpenBeam Quantities recogemos los presupuestos de las diferentes aplicaciones que intervienen en un proyecto y de los modelos IFC que podemos realizar con estas aplicaciones o con aplicaciones de terceros que pueden subir sus modelos a nuestra plataforma de gestión de proyectos en la nube, que es BIM Server Center. Entonces, pues vamos. Hemos organizado este seminario principalmente para mostrar las últimas novedades de OpenBeam Quantities, en concreto las que salieron en el parche 2021F, que podéis por aquí, que podéis ver desde nuestro sitio web de CIPE. ¿Vale? Este parche tiene importantes novedades en OpenBeam Quantities, en su conexión con el generador de precios de CIPE y en las solapas de presupuestos que tienen algunas de nuestras aplicaciones OpenBeam. Entonces hemos recogido las novedades más importantes y vamos a comentarlas un poco durante este seminario para aclararlas y para explicar su funcionamiento de una forma más profunda a como están aquí expuestas en este sitio web. Para ello, ya tengo aquí abiertas unas cuantas horas de OpenBeam Quantities. ¿Vale? Bueno, OpenBeam Quantities puede leer modelos IFC de cualquier origen o cualquier fuente. Pero en este caso tenemos un modelo de una vivienda unifamiliar que hemos realizado con Zip Architecture, que es una aplicación gratuita de modelado BIM que se encuentra disponible desde la Store de BIM Server Center. Para los que no conozcan, BIM Server Center es nuestra plataforma de gestión de proyectos en la nube. Es totalmente gratuita y yo os invito a registraros si no estáis ya registrados, porque es desde donde vamos a poder crear nuevos proyectos, subir nuestros modelos BIM, nuestros modelos arquitectónicos y trabajar con ellos con las diferentes aplicaciones que ofrecemos desde CIPE. Por ejemplo, si vamos aquí a la tienda, veremos todas las aplicaciones que tenemos. Entre ellas hay muchas que son gratuitas, como podéis ver, como este Zip Architecture que comentaba hace un momento, el cual nos permite realizar un modelo arquitectónico y exportarlo en formato IFC para que podamos leerlo con otras aplicaciones OpenBeam como este OpenBeam Quantities. Bueno, aquí tenéis una serie de tutoriales de cómo utilizarlo y luego si buscamos directamente Quantities, pues tenemos OpenBeam Quantities. Y lo mismo, podemos descargarlo y tenemos una serie de recursos, de vídeos, de otros seminarios que hemos ido realizando, de documentación. Incluso hay algún curso. En caso tenemos un curso en castellano en Udemy para aprender a utilizar OpenBeam Quantities. Y bien, si no esté familiarizado, yo recomiendo que veáis primero los seminarios donde explicamos cómo funciona la aplicación. Y hoy vamos a centrarnos un poco en las últimas novedades, en lo que hemos sacado prácticamente en la última actualización de versión. Bien, pues como he comentado, aquí tenemos una obra unifamiliar de Zip Architecture y vamos a utilizarla como base para enseñar la mayoría de las novedades que tenemos preparadas. Vamos a ir a la lista de novedades y vamos a comenzar con una novedad que afecta tanto a OpenBeam Quantities como a todas las herramientas
todas las herramientas OpenBIM que cuentan con la solapa presupuesto. Por ejemplo, CipePlanBIM o CipeFile Hydraulic Systems, que son aplicaciones especializadas de cálculo que cuentan con una solapa presupuestos para realizar el presupuesto de ese modelo parcial. Para ello vamos a ir a este. Aquí tenemos OpenBIM Quantities y aplicaciones con solapa presupuesto. Bien, esta novedad lo que nos permite es arrastrar y soltar un banco de precios completo, un BC3 completo en un banco de precios que hayamos creado en OpenBIM Quantities o en cualquier solapa de presupuesto. Los bancos de precios son accesibles desde la barra de herramientas de OpenBIM Quantities. Si pulsamos aquí, vemos una lista de los bancos de precios que tenemos creados para este usuario. En este caso soy yo. Si creamos un banco de precios nuevo, por ejemplo, viendo mi familiar, nos permite importar un fichero BC3 para utilizar como base. En este caso lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Un banco de precios totalmente vacío. Hasta ahora la forma de completar este banco, había varias formas de completar este banco de precios. Una de ellas era manualmente. Desde aquí podemos ir creando unidades de obra, podemos añadir descomposiciones a unidad de obra, a crear un pliego de condiciones, bueno, y creando capítulos. ¿Vale? Hay otra vía que es directamente arrastrar unidades de obra de un BC3. Incluso podemos arrastrar unidades de obra del generador de precios, que voy a ir abriendo para tenerlo ya abierto para las siguientes novedades. Pero lo tengo ya abierto. Aquí. Por ejemplo, podemos arrastrar y soltar un concepto de generador de precios desde su botón de FIEP-BC3. No lo he explicado, pero FIEP-BC3 es un formato de intercambio de información de bases de datos de la construcción, ¿vale? Es decir, son unidades de obra, partidas, precios unitarios que pueden llevar, y luego con su información adicional de la estructura de capítulos, de su pliego de condiciones, de emisión de residuos, de emisión de CO2, vamos, una serie de datos adjuntos a ese precio. Hasta ahora podíamos arrastrar conceptos sueltos. Voy a hacer un ejemplo sencillo desde el generador de precios, por ejemplo este que hemos comentado. Podemos arrastrar aquí y nos traería un elemento suelto. Vale. La novedad ahora es la posibilidad de importar un fichero BC3 completo arrastrando y soltando. Podríamos hacerlo a través del botón de importar de la barra de herramientas o si tenemos un BC3 completo, simplemente arrastrando el BC3 al banco de precios. No tengo la moneda, pero será una unidad. Podemos importar el fichero BC3 completo. Ya no un concepto, que podríamos añadir solamente un concepto, sino todo el fichero BC3. Si yo acepto, me traigo un banco de precios completo arrastrando directamente en nuestro banco de precios que estamos creando en OpenBIM Quantities. Podríamos arrastrar ahora otro banco de precios y agrupar los dos. Aquí podéis ver que tenemos una estructura de capítulos, una serie de unidades de obra en cada capítulo y esas unidades de obra tienen una descomposición. Bien. Pues esta sería la primera novedad que quería comentaros. Y ahora vamos a centrarnos en la conexión con el generador de precios, que es lo que acabo de hacer hace un momento. Hay una cosa importante que no habéis visto y es que hasta ahora el generador de precios permitía, el generador de precios de Cipe, que bueno, está accesible desde el Cipe menú. Este no es una aplicación que no esté disponible en la Store de BIM Server Center, sino que tenemos que ir, para los que no lo conozcan, directamente a Cipe y descargarlo desde el área de descargas. ¿Vale? Dentro del paquete completo se encuentra el generador de precios. El generador de precios, yo entiendo que lo conoceréis la mayoría, agrupa una gran variedad de precios, una base de datos de la construcción donde tenemos no solamente los precios, sino también datos técnicos como pliego de condiciones, los residuos, los indicadores de impacto ambiental. ¿Vale? Pues bien, hasta ahora
la conexión vía BC3 entre el generador de precios y OpenBean Quantities únicamente permitía importar la información de precios, o sea, de la definición de la unidad de obra, su descomposición en unitarios, una serie de descripciones y su precio. Ahora, a partir de esta versión 2021F, además, OpenBean Quantities, el generador de precios puede exportar datos de pliego de condiciones, de residuos generados y de indicadores de impacto ambiental en ese formato BC3. De forma que si yo ahora voy a hacer una prueba para que lo veáis. Por ejemplo, tengo aquí una unidad de obra que tenía ya preparada, que es esta. Vamos aquí, vamos buscando revestimientos hidratosados de piedras rígidas para parametros verticales, de piedra natural. Lo que voy a buscar es una unidad de obra para estos cerramientos que tengo por aquí, ¿vale? Entonces voy a seguir buscando. Aquí no sé muy bien dónde la tengo. No, es que tenemos una vasta selección de elementos. Bueno, podríamos coger cualquiera. Realmente creo que es la 9. Debería ser esto. ¿Vale? De pizarra negra, ¿no? Tenemos algo parecido. Vamos a coger este elemento y ahora únicamente lo que tenemos que hacer es arrastrar del FIPC3, perdón, primero editamos, desbloqueamos el banco de precios y ahora arrastramos desde aquí a la unidad de obra. Nos pregunta por unidad, ahora la configuraremos en los datos generales y directamente nos trae, en este caso, podemos añadir el concepto únicamente, esta unidad de obra. Y si veis, tenemos la unidad de obra, su descripción, no tenemos información gráfica en documentos adjuntos, pero sí tenemos, bueno, veremos ahora que tenemos su pliego, información técnica y residuos. Una vez que aceptemos, veremos aquí que sí que tenemos los pliegos de condiciones, ¿vale? Para esta unidad de obra que ya tenemos importada. Tenemos la información técnica, en este caso la propia unidad de obra no tiene, porque lo tienen sus unitarios. Y residuos, es decir, una descomposición, una parte de la descomposición del precio fue enfocada en los residuos, una descomposición de residuos. Esos residuos pueden ser residuos de colocación, que son conceptos que ya se encuentran en la descomposición del precio, o residuos de embalaje, demolición, excavación, que son conceptos unitarios que se han definido únicamente para actuar como residuos en esta unidad de obra. Bien, luego, si vamos a este unitario, vamos a su definición, aquí sí que vemos que tenemos a su vez residuos y ya sí que tenemos información técnica de este unitario. Incluso tanto su masa de volumen como los datos medioambientales de mi coste energético, emisión de CO2 y el código LEER de residuos. Igual, los pliegos de condiciones sí que son propios de la unidad de obra y no salen en un unitario. Por lo menos en el banco de precios que generamos con el generador de precios de CIP. Bien, pues esta es la novedad de conexión entre generador de precios y OpenBean Quantities. También funciona con las solabas presupuestos de otras aplicaciones OpenBean, como comentaba antes, CIPEPlan, Bean o CIPEFile Hydraulic System, por ejemplo, que tienen esta solapa presupuesto, pues ahora arrastrar y soltar en sus bancos de precios también traerán la información de pliego, residuos, indicadores de impacto ambiental. Y como esa información se está exportando en un fichero OBC3, cualquier aplicación externa incluso de CIPE que sea capaz de interpretar la información de residuos, pliegos y impacto ambiental podrá obtener esa información del generador de precios sin ningún problema. Bien, voy a aceptar la adición de este banco de precios y vamos a continuar
con las herramientas, con las novedades propias de OpenBean Quantities. Vale, voy a aceptar este banco. Bien, vamos a volver a las novedades. Bueno, echamos un último repaso. No he enseñado Center. Aquí, novedades. La novedad relativa al generador de precios la podemos encontrar aquí. En los nuevos campos, en la exportación de FIPC3, lo que he comentado hace un momento, pliegos, la información técnica, como hemos visto en el unitario, en este caso para los unitarios, coste energético, emisión de CO2, el código LER, la masa de elementos y el volumen, y luego la descomposición de residuos. Que como he comentado, tenemos 4 tipos, los residuos de componente de colocación, que son aquellos que además de formar parte de la descomposición de residuos, forman parte de la descomposición del precio, y luego residuos de demolición, excavación y embalaje, que son unitarios, que se han definido únicamente para actuar como residuos. Esto responde al estándar BC3. Esta definición de conceptos de residuo es acorde a la que se hizo en el estándar, de forma que no solamente sirva para OpenBean Quantities, sino que, como he comentado, puede servir para cualquier aplicación que lea este formato. Y de hecho, utilizando formatos estándar, como ya hacemos con el IFC o como el GLTF, lo que promovemos es que el proyecto perdure y pueda luego ser manipulado, ¿no?, por cualquier software, es decir, que no sea algo propietario. Bien, pues aquí estaría la novedad del generador de precios. Y ahora podemos pasar directamente a lo que son novedades propias de OpenBean Quantities, es decir, únicamente OpenBean Quantities. ¿Vale? Vamos a empezar. Tenemos aquí la primera, que es la herramienta buscar en la solapa de medición del modelo BIM. Voy a abrir OpenBean Quantities. Aquí estamos. Mejorada, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplito para ir probando. Voy a ir cambiando los ejemplos porque hay algunos donde se ven una novedad mejor que en otros. En este es pequeño, pero bueno, tiene ciertas geometrías complejas. Bueno, vamos a empezar. Aquí la novedad en concreto se refiere a este nuevo botón, a este buscar en la solapa medición del modelo BIM, que lo que nos permite es buscar elementos tanto por clase como por nombre en el árbol del proyecto. ¿Vale? Antes teníamos el árbol del proyecto, pero teníamos nosotros que buscar manualmente. Ahora podemos colocar aquí chimenea y nos llevaría al espacio chimenea. ¿Vale? Si voy a poner esto en transparente o, por ejemplo, para que sea mejor, pues lo tendríamos aquí. Se ve iluminado en la vista 3D. Igual si buscamos baño y tendremos todos los baños. ¿Vale? Podemos ir, o incluso tenemos todos los baños por nombre y el grupo baño. ¿Vale? Donde veremos todos los baños. De hecho, esto es una novedad que viene a continuación, pero bueno, luego cada baño por separado y los podemos ver por aquí, en función de su nombre. Y como he dicho, sirve tanto para buscar por nombre como por entidad. Podríamos buscar IFC Wall y saldrían todos los muros. IFC Roof, por ejemplo, para que saliesen las cubiertas. ¿Vale? Estamos hablando de entidades IFC. Para los que no estéis familiarizados con el IFC, es el estándar en el mundo BIM, ¿no? Es mediante el formato con el que intercomunicamos la mayoría de las aplicaciones dentro de CIPE y desde fuera de CIPE hacia CIP, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos IFC Uploader, que es una aplicación también disponible en mi Server Center para subir un fichero IFC generado en una aplicación externa a CIPE que trabaje con este formato, principalmente aplicaciones de modelado arquitectónico que todos conocemos y que pueden enlazarse con OpenBean Quantities, por ejemplo. Pero bueno, al final lo que son los nombres son bastante sencillos de conocer y si no, siempre podemos investigar lo que tienen dentro, ¿no? Y si vamos a un roof y sabemos que es un IFC roof, estamos hablando de cubiertas, pero cuando entramos dentro vemos las cubiertas y si no, siempre podemos seleccionar un elemento
Por ejemplo, si no sabemos lo que es, a qué se refiere con las marcas estas, pinchamos y sabemos que es un IFC Furniture. Bien. Vamos ahora con la siguiente, que serían las opciones de visualización del modelo BIM. Bien, esta es yo creo que es la novedad más importante. Aquí lo que nos permite es, bueno, lo que hemos hecho, voy a abrir ahora este segundo modelo. Bien. Este no está modelado con Zip Architecture, este lo hicimos con Revit. De hecho, solo de ejemplo. Es una aplicación de terceros. También podemos ver que no solamente funciona con aplicaciones de Zip, pero es un fichero IFC igual. Entonces, lo que tenemos por aquí es que aparte del árbol de entidades que teníamos hasta ahora en OpenBIM Quantities, donde todos los elementos venían agrupados por su entidad IFC, pues tenemos todos los revestimientos dentro de IFC Cover, todas las puertas dentro de IFC2. Para que se vean, voy a ponerlo transparente. Los furniture dentro de IFC. Pues aquí, así es como los teníamos todo organizado. Luego, si abríamos, por ejemplo, los muros, IFC Wall, pues aquí tendríamos cada uno de los muros. Ya podríamos nosotros pinchar y lo veríamos ahí, incluso al inverso, ¿no? Pero siempre organizando de grupos de entidades. La novedad de este parche, bueno, de esta versión 2021, es que tenemos otra forma de visualizar el modelo. Lo podemos visualizar en forma de estructura siguiendo la jerarquía del estándar IFC. Esto quiere decir que en nuestro proyecto tenemos un IFC project, donde englobamos todos los elementos del modelo. Y luego tenemos diferentes niveles de profundidad. Tenemos el site, que podríamos llamarlo el emplazamiento. Si desplegamos el site, podemos tener pequeños descomposiciones de emplazamientos. ¿Vale? Digamos que son subsites, ¿no? Vamos a desplazar el principal, que es este emplazamiento, y dentro del emplazamiento tenemos el edificio. Podríamos tener varios edificios, y podemos tener edificios dentro de edificios y partes de edificios. Dentro de los edificios tenemos lo que podemos llamar los niveles. En un edificio serían plantas. ¿Vale? En este caso tenemos 4 plantas y si nos ponemos encima vemos los elementos que pertenecen a cada una de esas plantas. Luego, dentro de cada planta, ya sí que tendríamos los elementos agrupados por entidades. ¿Vale? Porque aquí ya no tendríamos un nivel de profundidad jerárquico más avanzado. Volveríamos a tenerlos por entidades, pero ya sí que serían entidades solamente de esta planta. Y luego ya es exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos las barandillas. Pues dentro de las barandillas ya tendríamos cada una de las barandillas. Y del mismo modo, si yo esto lo recorto por arriba, por ejemplo, y yo selecciono una barandilla en concreto, me va a llevar al elemento del SWAT. Si tenemos activado el modo estructura, nos va a enfocar, nos va a seleccionar el elemento en la estructura. Aquí sí que lo veo. Bien, al haber implementado esta novedad, no solamente mejoramos la visualización del modelo, la identificación de elementos, sino además podéis ver ahora que esto trae una serie de consecuencias, una serie de personalizaciones posibles en el presupuesto que vamos a ver en las siguientes novedades, en los siguientes puntos de las novedades. Bien, vamos a seguir hablando de temas de visualización. Hemos visto cómo tenemos este nuevo modo estructura. Bueno, pues aquí debajo del árbol podemos ver lo que son propiedades y cantidades de los elementos. Estas propiedades y cantidades las utilizamos en OpenBIM Quantities para realizar el criterio de medición, es decir, el filtrado de elementos con el objetivo de generar unidades de obra. Si vamos a este criterio de medición que tengo activo en este edificio, aquí podéis ver que yo selecciono una serie, vamos a ver, por ejemplo, este muro de 10 centímetros, yo selecciono una serie de elementos del modelo BIM, en este caso, entidades IFC Wall, cuyo nombre de tipo, cuyo type name sea Passive Wall Default 10 centímetros. Y todos estos elementos los transformo en una unidad de obra ya enlazada con un banco de precios, ¿vale? Que tenemos por aquí.
que se vea un poco. Y esta unidad de obra pues ya tiene un capítulo, un código y una forma de medirla. Es decir, de esta selección que he hecho de elementos del modelo BIM, quiero coger la propiedad de todas las que tengo disponible, en este caso es el Necessary Area, ¿vale? El área de una cara, y esa cantidad la quiero utilizar en la columna B del presupuesto para poder multiplicarla por las unidades y obtener lo que sería el valor de la medición de esta unidad de obra. Como son metros cuadrados, pues realmente es las unidades de tabique multiplicada por su área de la cara. Así funcionan los criterios de medición en Open BIM Quantities. Que bueno, esto lo de siempre. Esto ya lo hemos comentado y para yo os recomiendo que si no lo conocéis, vayáis primero a visualizar el curso de Open BIM Quantities o los seminarios que hemos hecho sobre el propio funcionamiento de la herramienta. Bien, esas cantidades con las que podemos trabajar, esas Necessary Area o esos filtrados en función de la entidad o del tipo, aparecen por aquí abajo. ¿Vale? Entonces nosotros seleccionamos un elemento y podemos desplegar. Vamos a ver todas sus cantidades y propiedades. Las propiedades pueden ser textos, referencias, mientras que las cantidades son valores numéricos con una unidad asociada. Todas las cantidades y propiedades vienen agrupadas en lo que se llaman property sets o quantity sets en el formato IFC. Tiene un paquete de cantidades o propiedades. Y los elementos lo que comparten es un paquete de propiedades base, donde tenemos la entidad, el nombre del tipo, el tipo predefinido del IFC, es decir, una serie de tipos que el IFC nos provee de tipos predefinidos, un nombre de ese elemento en concreto y un ID único que identifica ese elemento respecto a cualquiera de la obra. Y luego cada elemento tiene un paquete de cantidades propias también que vienen del estándar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, las propiedades base de un muro. Bien, pues con estos elementos debemos trabajar para realizar su filtrado. Ahora bien, hasta ahora únicamente podíamos trabajar con las propiedades y cantidades de ese elemento. Pero hay un tema que es la herencia de propiedades que no estábamos teniendo en cuenta o que Open BIM Quantities no tenía en cuenta, ¿no? Porque únicamente trabajaba con las propiedades definidas para cada elemento en concreto. Pero si en un elemento pertenece a un tipo, por ejemplo, este muro pertenece al tipo Basic Wall Default 10, es decir, hay varios muros con este mismo tipo, en el formato IFC se puede establecer parámetros a nivel de tipología. Por ejemplo, las vemos aquí. Esos parámetros aparecen en cursiva. Ahora, entonces tenemos, por ejemplo, que tenemos una referencia para los impactos ambientales, que es default 10, y otra para otro paquete de propiedades. Tenemos aquí una importante, que es si el muro es interior o exterior. ¿Vale? En este caso tenemos que es interior, y eso está definido a nivel de tipo. Es decir, todos los muros de tipo Basic Wall Default 10 centímetros son interiores. ¿Vale? Y eso lo vemos porque está en cursiva. Y ese parámetro lo podemos usar ahora en el criterio de medición sin problemas. Si existiese un parámetro definido tanto a nivel de tipo como a nivel de elemento, el elemento prevalece. Entonces, no tengo aquí la obra, pero sí podemos ver un ejemplo en la propia novedad. No lo tengo aquí. ¿Ves? Sería aquí lectura de propiedades y cantidades asociadas al tipo. Bueno, aquí tenemos más ejemplos en la primera novedad, pero bueno, lo comento, si existiesen los dos casos, solo prevalecería uno y entonces el elemento, o sea, la propiedad asociada al tipo aparecería, además de en cursiva, tachado. ¿Vale? Para indicarnos que si lo utilizamos en el criterio de medición, únicamente cogeremos la del modelo, o sea, la del elemento. Bien, pues esto es lo que tenemos respecto a la lectura de cantidades, lectura de propiedades y cantidades asociadas al tipo. ¿Vale? Vamos a volver a las novedades, que sería este, que es aquí donde indica los tres casos posibles. Es decir, que tengamos una propiedad asociada al elemento, una propiedad asociada al tipo, una propiedad que esté asociada al elemento y al tipo. O sea, la misma, pero
bueno, podría no contradecirse, pero bueno, lo que queremos implicar es que si se contradicen, se prevalece lo del elemento. Vamos al siguiente punto. Lectura de propiedades y cantidades complejas del IFC. Bien, esto es algo que hemos implementado ahora con el objetivo de leer IFCs generados por aplicaciones externas a CIP, ya que nosotros por el momento no utilizamos cantidades y propiedades complejas. Un ejemplo que tengo aquí preparado es este modelo, ¿vale? Es un IFC que nos ha generado con CIP Architecture, es un modelo externo, donde tenemos muros definidos por varias capas. ¿Vale? Se podrá ver más o menos. Aquí las varias capas que tenemos. Estos muros pueden tener cantidades y propiedades igual que cualquier elemento. Fijaos que aquí tenemos una entidad, la propiedad tachada, ¿vale? Fijaos que está a nivel de tipo, pone que es exterior, que no es exterior, perdón, pone que es interior, pero luego a nivel de elemento se ha especificado que es exterior, que esto es una fachada. Bien, y si luego vamos aquí abajo a las cantidades, vemos que tiene algunas cantidades normales, un width, height, length, pero luego tenemos unas cantidades que están compuestas. Tenemos lo que sería la referencia de la capa, del material, este betón está en francés, ¿no? Este hormigón, con un punto y luego otra propiedad, en este caso el ancho. Y lo tenemos para las tres capas que vemos aquí. Pues ese es el formato con el que vamos a representar las cantidades complejas, que en definitiva son cantidades dentro de una definición de cantidad. Es decir, no son cantidades dentro de una definición de conjunto, sino que dentro de una cantidad, por ejemplo, este hormigón, que sería en sí una cantidad, puede tener el ancho, puede tener el volumen, el peso. Entonces iríamos viendo la misma raíz con un punto y lo que sería el parámetro. Ancho, peso, siempre en inglés, ¿no? Porque es como se habla en el IFC. Aunque, bueno, cada programa puede exportar sus cantidades en el idioma que quiera. ¿Vale? O sea, la primera parte, lo que es la raíz, podría venirnos en función de la definición que hayamos hecho en ese programa. Eso es lo que se explica en la novedad, ¿vale? Que el formato va a ser ese. Referencia a la propiedad cantidad compleja, mientras la referencia de la propiedad a la cantidad simple, que es la que va dentro de la compleja. En este caso, la simple es el ancho, el width. Igual, estas cantidades complejas las podemos utilizar, yo copio la celda, en un criterio de medición, en este caso, bueno, cualquiera, ¿no? Podemos utilizar este, por ejemplo. ¿Vale? Si aquí añadiese un elemento, perdón, una regla nueva, y aquí ponemos entidad muros, para que coja todos los muros. Luego yo aquí podría utilizar las cantidades complejas para medir. Por ejemplo, el espesor del hormigón, en lugar de utilizar el espesor de la cantidad compleja, del espesor completo de la solución constructiva, que es la otra opción que tenemos. No, pues este sería el formato con que mostramos las cantidades complejas. Bien, vamos a continuar con la siguiente novedad. Las etiquetas para los finales de obra en el criterio de medición. Esto es totalmente nuevo y esto lo que nos permite, vamos a volver, por ejemplo, a nuestra obra unifamiliar de CIP Architecture. Vamos al criterio de medición. Aquí tenemos un criterio que hicimos anteriormente. Vamos a seleccionar un elemento. Por ejemplo, esta solera interior, pues aquí tiene varias excavaciones, varios elementos. Aquí tenemos cuál es la unidad de obra que se genera y cuál es su medición. Y ahora, en esta última versión, tenemos un parámetro de etiquetas. ¿Vale? Esto es nuevo, esto no estaba antes de la versión 2021. Y aquí yo estoy metiendo, tengo ya una metida con una variable, que ahora explicaré lo que es. Pero yo podría aquí meter etiquetas, voy a borrarla. Voy a meter cualquier etiqueta.
podría poner un nombre aquí directamente. Como son las etiquetas, luego se van a asociar a las líneas de detalle, pues lo suyo es poner variables, como voy a enseñar ahora, pero podríamos poner lo que quisiéramos. Podríamos poner excavación y saldría una etiqueta excavación en cada línea de detalle asociada a esta unidad de obra. Vale, vamos a probarlo. Pongo excavación a esta AD002, voy a aceptar. Paso a la segunda solapa, presupuesto, y voy a actualizar la medición. Bueno, para el rango de precios da igual. Me falta cambiar la mía. Vale, vamos a ver esta AD02. Si vamos a esta excavación, aquí tenemos lo que sería la etiqueta. Vale, se me ha quedado, tengo otra etiqueta que había puesto antes en el anterior kit de medición, pero la etiqueta que acabamos de poner es esta excavación. Esto lo que nos permite es que yo pueda aplicar filtros en función de las etiquetas. ¿Vale? Eso lo enseñaré ahora. Esto ya estaba disponible. Entonces, si aquí pongo excavación, solamente van a salir la línea de detalle que tenga la etiqueta excavación. ¿Vale? Metiendo estas etiquetas, lo que nos permite es hacer filtrados del presupuesto y generar presupuestos parciales. Esto tiene mayor poder cuando utilizamos etiquetas referidas a las plantas, a las fases del proyecto, por ejemplo. Entonces, si nosotros introducimos una etiqueta que haga referencia a la fase y lo hacemos desde el criterio de medición, podemos hacer un filtrado en función de una fase del proyecto o una certificación, por ejemplo. Vale, voy a dejarlo como estaba. Vamos a volver al criterio. Pues está. En principio, esta es la novedad aquí. Bueno, podéis ver un poco una explicación, ¿no? Pero bueno, lo que hace es exactamente lo que yo estaba haciendo. ¿Vale? Y lo que aquí ya nos está diciendo es que podemos utilizar las propias variables del modelo para generar estas etiquetas. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Es decir, tú puedes meter, o sea, podemos meter una etiqueta indicando directamente un valor, un texto, pero también podemos utilizar una variable. Eso lo hacemos, vamos a borrarla, a través de esta flecha azul. Aquí tenemos variables. Entonces yo podría aquí meterle una etiqueta que hiciese referencia a su entidad o a su tipo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer una etiqueta que haga referencia al nombre del tipo. ¿Vale? Y luego puedo meter otra etiqueta que haga referencia, en lugar del componente, que está en la clave, es al elemento de estructura espacial. En este caso, a la planta. Y de la planta podemos decirle que queremos ver su nombre. Y ahora en cada línea de detalle tenemos el nombre de la planta y el tipo del elemento. Vamos a aceptar. ¿Ves? Y si vemos, tenemos solera interior, que es el nombre del tipo, y planta baja, que es la planta. Yo, como esto ya lo he hecho con todos los elementos del modelo, puedo hacer un filtrado, quito excavación y vamos a poner ahora de todas las etiquetas que tenemos, pues por ejemplo, solamente queremos ver la planta 1. Ya tenemos la estructura de la planta 1 y solamente las losas de hormigón que forman parte de la cubierta, no las que tenemos por debajo. La fachada solamente las que se han definido en la planta 1. Hay algunas que no tienen planta, por ejemplo. Lo mismo con los aislamientos, con las cubiertas y con los revestimientos y trasdosales. ¿Vale? Pues a nivel de capítulo, pero bueno, luego podríamos ir bajando un poco mejor. Y esto está haciendo referencia a los recintos, en este caso al baño 4 que está arriba,
para estudio 2 que está arriba y como podemos ver tiene una etiqueta planta 1. Voy a continuar. Esta sería la lectura de propiedades y cantidades complejas, las etiquetas. Y vamos al siguiente, que sería las propiedades de los elementos de estructura espacial. Que bueno, es un poco lo que he estado haciendo ya con las etiquetas de las plantas. Vale. Vamos a volver. Bien, porque si esto hemos podido hacerlo para las etiquetas. De que yo aquí he podido entrar e introducir una serie de etiquetas a nivel de las plantas. ¿Vale? Lo mismo podría hacerlo. Bueno, vamos a ver. Esto tiene. Vamos a recapitular un poco para que quede claro. Porque, bueno, aquí tenemos una serie de variables. Y no he entrado mucho en profundidad en cómo se componen esas variables, porque al añadir una etiqueta podemos utilizar su flecha azul para buscar la variable e introducirla directamente. Pero bueno, esto tiene una sintaxis, es en principio una variable de un elemento, es su grupo, es decir, si es una propiedad o una cantidad, en este caso es un property, su conjunto, en este caso base properties, y el nombre del parámetro. ¿Vale? Esto lo podemos ver claramente cuando vamos a un elemento. Un furniture tiene propiedad, bueno, aquí no tiene cantidades, ¿vale? O sea, una puerta. Aquí tenemos cantidades y propiedades, ¿no? Pues tenemos que elegir si es propiedad o cantidad, si es propiedad, luego en qué grupo de propiedad está, en este caso base properties, y qué propiedad de ese grupo es, pues el type name, por ejemplo. Así es como se construye una variable para un elemento simple. Ahora, si queremos la variable de una relación jerárquica, por ejemplo, de la planta a la que pertenece, lo que hacemos es colocar delante un parent, un padre, y el nombre de la entidad, en este caso Building Store. Bueno, no es que haga falta conocerse cómo funciona la sintaxis, porque realmente cuando editamos una etiqueta siempre podemos usar la flecha azul que te rellena esto automáticamente. Tenemos elementos de estructura espacial, el espacio, y quiero que el espacio salga su nombre. ¿Vale? Si existe un nombre asociado a su espacio, si tiene espacio, saldrá. Igual que lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en las líneas de detalle. ¿Vale? Por ejemplo, en esta línea de detalle que tenemos un texto puesto directamente, de hecho voy a buscar una un poco mejor que tenga varias alturas. Por ejemplo, la fachada de la vivienda. Yo podría ir aquí a esta fachada y ahora tenemos una variable puesta que es que salga su tipo, ¿no? Yo podría hacer que además de su tipo, le voy a dar a la flecha azul, quiero que salga el nombre de su planta. Name. Y luego puedo escribir aquí. Puedo poner el nombre de su planta, guión, el nombre de su tipo. Si acepto ahora, esto es la FFX010, guardamos, vamos al presupuesto y lo mismo. Bueno, voy a poner la unidad para que deje de salirnos. Voy a poner que estos son euros en el banco de precios. Y si vamos aquí al presupuesto, actualizamos. Y si vamos a FFX, cuando no hay planta no nos va a salir, en este caso la barbacoa no está asociada a una planta. O, perdón, en este caso es que es otra unidad, es otra regla de medición. ¿Vale? Y tendríamos aquí lo que sería la fachada de la planta 1. ¿Vale? Podríamos hacerlo con alguno que tuviese más. Perdón, para la planta 1 porque tengo aplicado el filtro. No nos ha olvidado quitar. ¿Vale? Pero podríamos tener fachadas sin planta, en este caso no se le ha asociado una planta a esta fachada y por eso aparece sin la planta delante. Esto es porque en el modelado no se colocó la planta asociada a esta fachada. En este caso, estas dos barbacoas aparecen sin el guión porque pertenecen a otra regla de medición. Eso tenemos que controlarlo desde el criterio de medición. Y luego aquí tenemos unas fachadas en la planta 1
están agrupadas porque hemos marcado en el criterio que se agrupen, y fachadas en la planta baja. Bien, de forma que tenemos líneas de medición diferenciadas en función de esa posición. Sí, las hemos marcado agrupadas, pero podríamos tenerlas todas sueltas, ¿vale? Pero bueno, yo las tengo agrupadas de forma cuando nosotros marcamos una agrupación en el criterio de medición, cuando el código de la referencia a línea de detalle es el mismo, se agrupa. Bien. Luego aquí se especifican los elementos de estructura espacial que están disponibles en el IFC. Nos podemos sacar propiedades del site, que es el emplazamiento, del building, del edificio, de las plantas o de los espacios. Entiendo que a nivel del presupuesto, pues lo más interesante es lo que está enseñando, las plantas, podrían ser los espacios para algunos revestimientos, pero bueno, luego ya el edificio y el site, pues estaríamos hablando de proyectos donde habrían varios edificios o varios emplazamientos, que es algo menos habitual. Luego tenemos aquí una novedad que habréis visto ya, pero bueno, está un poco... No me he centrado en ella, pero es algo que también es nuevo, y es que los elementos ahora aparecen agrupados por tipologías. Si bien tenemos aquí ahora dos árboles de visualización, el de entidades y el de estructuras, en versiones anteriores, directamente cuando estábamos en puertas, saldrían todos los IFC2 que habrían con su nombre. Ahora lo que hemos hecho es poder agruparlos en función del nombre de su tipo en caso de que tengan. Por ejemplo, estas 4 puertas no tienen un tipo asociado, ¿vale? Pero sí que tenemos aquí las puertas interiores y las de entrada o las puertas de la verja. Vamos a ver las puertas interiores, que si yo las selecciono, pongo el modelo en inalámbrico para que se vea, pues iluminarían todas las puertas del mismo tipo. Si vamos a las puertas de entrada, igual, es que habrá una, ¿no? Eso es, solo hay una puerta de ese tipo, pero bueno, se vería iluminado. Esto puede ser más útil, por ejemplo, para los muros. Tenemos los muros de la barbacoa, de la chimenea, las defensas por aquí, las fachadas, terres, particiones interiores y las verjas. Y luego, pues 3 muros que no tienen tipo. Igual con las ventanas, bueno, con todos los elementos. Puede haber elementos que no tengan tipología, las columnas, pues sí, ¿vale? Ya dependiendo, pero en caso de que haya tipología se ven agrupadas. Esto pasa con modelos de todas las fuentes. Bueno, pues esta pequeña mejora lo que intentamos es que favorezca la identificación de los elementos del modelo en OpenBIM Quantity para facilitar la generación de criterios de medición. Bien. Luego, otra de las cosas que tenemos es la de cómo se iluminan los elementos en el 3D. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a coger esta obra. Hasta ahora, cuando nosotros seleccionábamos un elemento, ¿vale? Por ejemplo, los muros, bueno, tenemos que volver a las entidades, ¿vale? Si iríamos a muros, únicamente se iluminarían los elementos que tienen medición y los que están aquí. ¿Vale? Ahora lo que tenemos diferente es que si nosotros nos quedamos en muros, vamos a ver todos los muros en azul. ¿Vale? Y conforme nosotros nos desplacemos por la medición generada, la que tenemos por aquí abajo, se van a ver en naranja los muros que correspondan a la unidad de obra generada. ¿Vale? Aquí abajo tenemos las unidades de obra que se están generando con el criterio de medición que tenemos activo. Entonces, si yo me pongo aquí en esta tabique múltiple, veo en naranja todos los elementos muros que van a generar este tabique múltiple, mientras que en azul se quedaría en el resto de elementos muros seleccionados. Voy a quitar, dejarlo en alámbrico para que se vea mejor la diferencia entre azul. Bueno, entiendo que ahora se ve mejor.
Bien, pues por aquí se ven, ¿no?, lo que sería otro tipo de muro y podemos ir cambiando. Aquí tendríamos lo que es la partición interior de fábrica, que es la que separa la escalera de los recintos. Vale. Esa es la novedad. Ahora tenemos dos colores para identificar lo que sería medición, unidades de obra, de lo que serían componentes del modelo BIM. Vamos a continuar. Bueno, ahora tenemos otra novedad que serían los estilos de textos en el árbol del modelo BIM. Es otra novedad que también habréis visto durante la presentación, y es que el árbol de medición, perdón, el árbol de cantidades, de propiedad, el árbol de entidades del modelo BIM, este que tenemos aquí, tanto el de entidades como el de estructura, tiene varios colores y varias fuentes. Los estilos, tenemos negrita y tenemos azul, y con el objetivo de identificar lo que son elementos del modelo, de lo que son, bueno, voy a mostrar este mejor. Bueno, serían lo que son elementos del modelo, de lo que son agrupaciones, de lo que son elementos del modelo que pueden contener otros elementos dentro. En principio, lo que nos indica la negrita es que tienen elementos, se acuerdan otros elementos de ellos. ¿Vale? Por ejemplo, este IFC Railing tiene varios railings dentro. ¿Vale? Igual que esta planta, pues tiene otros elementos. ¿Vale? La negrita nos dice que lo podemos desplegar. También nos lo está diciendo el icono de la izquierda. ¿Vale? Y luego, el hecho de que sean azul o negro viene determinado por si son realmente elementos del IFC, entidades del IFC. Es decir, un elemento azul, cuando le pinchemos, ya sea azul sin negrita o azul normal, regular, podremos ver dentro que tienen propiedades y cantidades, porque esto es un elemento del modelo. ¿Vale? En este caso, bueno, ahí no se verá mucho, pero por ejemplo, un covering o las columnas. Estoy marcando columnas, o sea, columns son pilares, no columnas, pero se juntan como IFC columns. Entonces, bueno, luego dentro tenemos propiedades y cantidades. ¿Vale? Igual una negrita, por ejemplo, sería la planta entera, también tiene sus cantidades y propiedades. ¿Vale? Es lo mismo. Sin embargo, un elemento que no es azul, un elemento negro, lo que nos está indicando es que es una agrupación que ha hecho el programa en función de su tipo, por ejemplo. Hemos juntado todos los IFC columns en esta agrupación, pero esto no tiene cantidades ni propiedades porque fue una agrupación que nosotros hacemos para facilitar al usuario su identificación, pero no es un elemento, no existe el elemento agrupación. Y se agrupan en función de una conexión en el formato IFC. ¿Vale? Pero no, este elemento no tiene cantidades ni propiedades, no podemos trabajar con él. Tampoco podemos trabajar con la referencia del tipo, es lo mismo. ¿Vale? Pues para facilitar esa identificación, el conocer con qué elementos podemos trabajar y con qué elementos solamente están ahí para ayudarnos, hemos colocado estos diferentes estilos en el árbol. Bueno, continuamos y por aquí tenemos lo que es el filtro de propiedades y cantidades en el modelo. Bien. Vamos a volver por aquí. Si nosotros seleccionamos un elemento, por ejemplo la columna, el column, este pilar, este IFC column, nos va a salir una serie de propiedades y cantidades. Aquí realmente no hay muchas, ¿no? Más o menos podríamos identificarlas, pero esto puede ser mucho más grande. Entonces la idea es que nosotros podemos venir aquí y seleccionar directamente, vamos a buscar una propiedad, por ejemplo el área. Entonces saldrían solo las cantidades que tienen la palabra área. Bien, no sé si la otra ahora tiene más cantidades. Por ejemplo, para un espacio, pues sí tendríamos unas cuantas más, ¿no? Pues es lo mismo, lo que nos permite es identificar esas cantidades en objetos, en elementos que tengan muchas cantidades. Entonces tenemos aquí esta barra que nos permite introducir texto. Nos permite introducir texto y filtrar esa cantidad y ya se quedaría para cualquiera. ¿Vale?
Es bastante sencillo, solamente un filtro más en el programa. Junto a ese texto para realizar el filtrado tenemos un más, un icono más, que lo que nos permite es generar unidades de obra, pues generar reglas de medición de manera rápida sobre el modelo 3D. Por ejemplo, vamos a este modelo, lo voy a poner otra vez así, en sólido, seleccionamos este IFC Wall y ahora queremos crear una regla de medición para este muro. ¿Qué teníamos que hacer? Pues hasta ahora, en versiones anteriores, teníamos que ir a criterio de medición, generar una nueva regla, ¿vale? Y hacer el filtrado y introducir las unidades de obra. Ahora lo que podemos hacer es, nos ponemos en el grupo de cantidades que queremos usar, o en qué grupo de propiedades, le damos al botón de regla rápido y automáticamente nos crea una regla, nos permite crear una regla con las propiedades que tenemos seleccionadas. En este caso yo voy a utilizar solamente la entidad y el nombre, el tipo. Además voy a añadir algo más, voy a poner que también quiero la barbacoa porque la veo por ahí. Y esto van a generar una serie de unidades de obra, que yo voy a dejarlas sin rellenar todavía. De hecho, ahora las tenemos aquí con un aviso, diciéndonos que no tenemos unidades, o sea que nos hemos definido una regla de medición, pero no hemos introducido unidades de obra asociadas a esa regla de medición. Entonces vamos a ir a criterio de medición, lo editamos, ya vemos aquí la regla rápida que hemos creado, le podemos cambiar el nombre, tenemos el filtro y lo que nos falta es introducir la unidad de obra que queremos que se genere. Vamos a mostrar el banco de precios y de hecho esta sería la unidad de obra que hemos arrastrado hace un momento, esta RA 09. ¿Vale? Vamos a darle, voy a cerrar esto un poco para que se vea mejor. Bien, le damos a añadir, que nos rellena toda la parte de arriba de los datos, solamente tenemos que introducir cómo queremos que se mida. Y yo creo que tendremos por aquí estos son metros cuadrados, tendremos un net site area, aquí está. Lo aceptamos con el área neta de las caras, lo aceptamos y lo tenemos. Ya se generaría con estos elementos. Para verlo, simplemente vamos al presupuesto, actualizamos la medición, seleccionamos el muro y ya vemos aquí que tenemos la unidad de obra. Tanto en este como la barbacoa que he colocado yo también. ¿Vale? No hemos retocado la línea de detalle, pero aquí podríamos hacer lo mismo, colocarle etiquetas, que bueno, eso sí que lo tenemos, pero podríamos ponerle una de las plantas, por ejemplo, como hemos hecho antes de criterio. Y ya por último, lo que ya nos queda para terminar, que ya he hecho es la hora, pero cogemos un poco de tiempo para ver si hay alguna pregunta. Solamente indicaros que además de estas mejoras que hemos hecho, pues hemos actualizado las horas de ejemplo, de forma que si nosotros ahora vamos, esta hora está como ejemplo, ¿vale? Pero vamos aquí a archivos, y ejemplos, tenemos este Technical School y también tenemos un proyecto de edificio de viviendas que también se ha actualizado con la nueva conexión con el generador de precios y con la posibilidad, pues, si lo veis aquí, tenemos los elementos diferenciados por plantas, utilizando esta forma de modificar la línea de detalle en función de los parámetros. Después lo tenemos hecho por plantas e incluso tenemos algunas etiquetas, ¿vale? Para que podáis probar todo esto. Y si vamos a los precios, pues veréis que tenemos los residuos, los pliegos de condiciones, incluso podéis ver qué listado se puede generar con todo esto, ¿no? Por ejemplo, el listado de indicadores de impacto ambiental.
¿vale? Que es algo que ya estaba, pero bueno, ahora con la conexión con el generador de precios, pues podemos ver cómo se genera, ¿no? En los casos en los que tenga indicado. Bueno, esta obra en concreto no tiene indicado de impacto ambiental, la técnica de school sí que lo tiene. Aquí lo que tenemos es un residuo. ¿Vale? Tenemos un resumen de todos los residuos de la obra. Se apreciará. Y luego ya por capítulo. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco una visión general de las novedades que hemos sacado en los últimos parches, en concreto en este 2021F, que es donde más había. Y bueno, nada, yo me gustaría invitaros a descargaros la aplicación, a probarla. Podéis probarla totalmente de forma gratuita. Por supuesto, registrados en Bean Server Center, donde podéis tener vuestros proyectos para hacer cualquier tipo de prueba o de proyecto real, ¿no? Desde nuestros proyectos de Bean Server Center. Pero bueno, yo tengo aquí unos cuantos. Y bueno, y el propio Bean ya cuenta con sus obras de ejemplo, igual que Zip Architecture, para poder ver cómo funciona el flujo de trabajo. Entonces, voy a ver si tengo alguna pregunta aquí en GoToWebinar. Vale, nos pregunta, bueno, hay una pregunta que es sobre seguridad y salud de generador de precios. Si se importan esos datos, los datos de seguridad y salud no se importan a OpenBean-Quantys. Tampoco está la aplicación recibiendo esos datos, principalmente porque seguridad y salud es algo que está fuera del estándar BC3, que es con el que trabaja OpenBean-Quantys con el objetivo de poder integrarse en cualquier flujo de trabajo y que esa información pueda servir para otras aplicaciones. Es algo que estudiamos en el futuro, pero en este momento no es no hay una conexión directa entre seguridad y salud, entre OpenBean Quantities y generador de precios. Ahora bien, como trabajamos con ese estándar BG3, siempre se puede utilizar este banco de precios, este presupuesto generado en Quantities, para llevarlo a un programa que sí que lo tenga en cuenta, como puede ser Archimedes, ¿no? Es decir, si seguridad y salud es algo imprescindible para nosotros, podemos utilizar OpenBean Quantities para realizar la medición de un modelo IFC y esa medición llevarla a un programa como Archimedes, que está centrado en la gestión de esos documentos, donde podremos obtener seguridad y salud sin problemas. A ver, voy a intentar hacer más grande porque veo algunas preguntas, pero no las puedo leer. Vale, nos pregunta sobre el proyecto de unifamiliar que estoy haciendo. No lo he compartido, no lo hemos puesto como ejemplo todavía porque el proyecto no está terminado. Lo he utilizado como ejemplo, pero falta terminarlo. Faltan las ventanas, por ejemplo, faltan algunos elementos que no están finalizados. El objetivo es que cuando esté terminado el modelo de unifamiliar, como es el mismo que tenemos como obra de ejemplo en los Zip Architecture, lo pondremos como ejemplo en OpenBean Quantity. Entonces, si esto llegará para la próxima actualización de versión o un poco más tarde, pero el objetivo es que esté cuanto antes. En cuanto a la ocupación de... Vale. Hay una pregunta sobre qué pasa si un elemento, si en un criterio de medición nosotros hacemos referencia, que me ha pasado a mí hace un momento, claro, hacemos referencia en esta línea de detalle a una propiedad que no tiene un elemento, ¿vale? Podría ser que en esta regla de detalle, esta regla de medición hubiese elementos que tienen nombre de tipo y otros elementos no tienen nombre de tipo. Bueno, en ese caso, el programa lo va a dejar en blanco, no se lo puede inventar. No va a pasar nada, simplemente que se va a quedar en blanco cuando lleguemos al presupuesto. En Quantities no se puede editar esa información, es decir, nosotros no podemos
editar lo que leemos del modelo BIM. ¿Vale? Esto es algo que nos viene del modelador. Entonces, la manera correcta de solucionar ese problema es ir al modelador y, si es necesario identificar ese elemento, asignarle un tipo. Si por cualquier cosa no podemos hacer eso, la otra opción es la más manual, ¿no? Que sería irnos aquí al presupuesto. Por ejemplo, aquí tenemos esta fachada y nosotros decirle manualmente que esto es planta baja. ¿Vale? Ten en cuenta que la solapa presupuesto que tenemos aquí nos permite editar cualquier cosa del presupuesto. Al final nosotros vamos a tener el control total de los datos que van a salir por los listados o los vamos a exportar a BIM Server Center de vuelta. No, aunque tengamos un modelo BIM para apoyarnos, tengamos un criterio de medición para facilitar las cosas, al final siempre podemos meter mano en lo que es la salida de resultados, porque entendemos que el especialista es el que conoce lo que hay que hacer. De hecho, hay elementos que no se van a poder sacar del modelo BIM, porque a día de hoy no hay modeladores que los generan o que los tengan en cuenta. Tenemos aquí un check, que ya hemos enseñado en otras versiones, ¿no? Que lo que nos indica es el porcentaje de elementos de medición que provienen de elementos del modelo BIM. Si nosotros queremos añadir aquí conceptos de gestión de residuos o de seguridad y salud, conceptos que no tenemos los que no tenemos una relación directa con elementos del modelo arquitectónico, lo podemos hacer. No tendrán porcentaje BIM, o sea, no habrá una relación con un elemento del modelo BIM, pero se puede hacer. Del mismo modo que podemos editar una línea de detalle que no haya quedado bien. Vale, luego nos dicen sobre los elementos de los espesores y muros complejos. ¿Cómo se hace para que esto aparezca en Quantix, ¿no? Depende del modelador. De hecho, nosotros desde CIPE no tenemos un modelador que exporte cantidades complejas. Lo hemos hecho porque teníamos modelos de otros fabricantes que sí que tenían esas cantidades complejas. Entonces, depende del modelador que utilicéis. En muchos de ellos desconozco cómo se exporta. Conozco algunos, pero no sabría deciros cómo configurar ese modelador para que exporte de una manera diferente. Nosotros tened en cuenta que trabajamos con el estándar IFC. Cómo se genera ese IFC no lo podemos saber porque hay una gran cantidad de fabricantes de software que en muchos casos no nos indican en qué casos lo generan o no. Entonces, dependiendo del fabricante, pues tendréis que ver cómo se debe configurar para generar esa información. Ahora, en el caso de que se genere, nosotros lo vamos a leer. Vale, por último, la última pregunta que tenemos, ¿cómo pasar a Arquímedes? Sí, para pasar a Arquímedes exportamos el fichero ABC3. No hay una conexión directa a Arquímedes Quantities, como dicen, no es necesario, de hecho, porque la conexión directa es el BC3. Es decir, cuando nosotros terminamos el presupuesto, euro que tengamos, podemos exportar a BC3 y ese BC3 lo podemos llevar a Arquímedes directamente. Si queremos combinar un banco de precios de Arquímedes con una medición de OpenBIM Quantities, debemos utilizar la opción de Arquímedes de actualizar únicamente la medición en lugar de actualizar banco y medición. Y deberíamos tener el mismo banco en Quantities que en Arquímedes. ¿Vale? Tenemos algún seminario donde explicamos eso. Así que os recomiendo que reviséis los datos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí en los recursos disponibles de OpenBIM Quantities. ¿Vale? Porque hay una manera de conservar combinar un banco de Arquímedes con una medición de OpenBIM Quantities. Pero la conexión es el BC3. De hecho, es el objetivo de OpenBIM Quantities, se utiliza el estándar BC3 a la hora de transmitir mediciones. Vale. Bueno, no veo más preguntas. Creo que no me he dejado nada. Si no, os recuerdo siempre que nos podéis escribir. Tenemos un servicio técnico excelente. Si queréis comentarnos cualquier cosa, lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, yo por mi parte espero agradeceros que habéis asistido a este seminario de novedades de OpenBIM Quantities, y cualquier cosa que os invito a que nos la comuniquéis para que podamos explicarlo o resolver vuestras dudas.